Revolución en verde. Capítulo 22. Consecuencias. Un escalofrío inundó la pequeña sala de conferencias insonorizada que le habían ofrecido a Naomasa en la UA. Originalmente, había planeado entrevistar informalmente a los estudiantes ilesos de la USG para intentar ayudarlos a recuperarse mentalmente después del ataque. Las cámaras y los dispositivos electrónicos de la USG continuaron grabando durante el evento, ya que simplemente se les impidió transmitir al campus principal. El director Nezu ya estaba revisando los vídeos y el audio para recopilar la información posible. Por lo tanto, no era tan urgente realizar informes exhaustivos a los estudiantes recientemente traumatizados. Su aporte era necesario, pero podría desempeñar un papel más de apoyo para tratar de comprender lo que había sucedido. Desafortunadamente, el representante del HPSC, un hombre con un nombre poco convincente llamado Taro Yamada, que había llegado sorprendentemente rápido, insistió en estar presente en las sesiones informativas, convirtiéndolas en un evento mucho más formal de lo estrictamente necesario. El hombre no destacaba en ningún aspecto, y terminó destacando solo por su apariencia promedio. Ni siquiera poseía algo tan simple como pecas que lo distinguieran entre la multitud. Naomasa dudaba mucho que le hubieran dado el nombre real del hombre, ya que Yamada simplemente presentó una identificación del HPSC y nunca dijo su nombre directamente, obviamente consciente de la peculiaridad de Naomasa. La evasión de ciertos temas y la precisión en la redacción siempre le llamaban la atención, y Yamada dominaba ambos comportamientos a la perfección. Había habido tensión entre ambos durante las entrevistas, pero Naomasa había intentado mantener una actitud profesional frente a los estudiantes. Sin embargo, ahora que habían terminado la entrevista con el último estudiante, el ambiente entre ambos era realmente gélido. Naomasa, sin embargo, no estaba del todo seguro de la causa del distanciamiento. Por lo que sabía, los informes habían ido bien, aunque era preocupante tener que realizarlos con estudiantes de secundaria. Aún tenían que entrevistar a los 7 estudiantes más heridos, pero podrían hacerlo después de que se recuperaran un poco. Intrigado por el motivo del HPSC para enviar a Yamada y por la rigidez que se respiraba en el ambiente, Naomasa decidió intentar hablar con él. ¿Tienes alguna idea, Yamada? ¿Algo que te llame la atención? El representante del HPSC simplemente tarareó mientras seguía tomando notas. ¿Qué hay de los estudiantes que afirmaron haberse topado con villanos con múltiples peculiaridades? Eso provocó una respuesta del hombre, quien se detuvo a media palabra para mirar a Naomasa con una mirada inexpresiva. Como supongo que ninguno de ellos mentía, Naomasa asintió brevemente, entonces debieron estar equivocados. Los villanos debieron estar mintiendo para engañar a los estudiantes. ¿Y los informes de Gir sobre las múltiples peculiaridades que mostró el villano en la zona de ruinas? Entre sus obvias mutaciones y la fuerza, velocidad, hipnosis y remisión reportadas de su ataque sónico, es inconcebible que todas ellas provengan de una sola peculiaridad. Extraños dons han existido. Naomasa no era especialista en dons, así que no podía opinar al respecto, pero Yamada aparentemente lo creía. No podemos confirmarlo, ya que los estudiantes mataron al villano en cuestión. La boca del hombre se tensó ante esto, y Naomasa lo vio haciendo lo mismo. El hecho de que estudiantes, niños, fueran obligados a matar para defender sus vidas era una tragedia. ¿Eso va a ser un problema? No me corresponde decirlo. Naomasa tuvo que contenerse. Este hombre debía estar actuando así de frustrante a propósito. Tras un momento, como si se lo estuvieran sacando a la fuerza contra su voluntad, continuó. Asumiendo que el video los respalde, tendrán un argumento de defensa propia muy sólido. La UA, por otro lado, dejó a sus estudiantes en una situación en la que tuvieron que matar en defensa propia. Yamada dejó las implicaciones flotando en el aire. No es del todo justo juzgar a la escuela basándose en un ataque tan grande y bien coordinado que usa un don de distorsión tan poderoso. Era notoriamente difícil perfeccionar un sistema de seguridad que protegiera contra cualquier ángulo de ataque de los usuarios de don de distorsión, por lo que todos debían registrarse con el gobierno. Desafortunadamente, Naomasa ya estaba bastante seguro de que no encontraría nada al buscar un don en los registros gubernamentales que coincidiera con el de este Kurohiri. Yamada simplemente tarareó antes de volver a sus notas. Una vez más, a Naomasa le impactó la rareza de la presencia de Yamada. Si bien un ataque de un villano en el campus de una escuela de héroes era de su competencia, la HPSC generalmente permitía que las fuerzas del orden y los sistemas judiciales locales cumplieran con su trabajo.
Este caso en particular probablemente alcanzaría un alto perfil, pero eso en sí mismo no fue suficiente para asegurar su atención. Más allá de todo eso, estaba la gran rapidez con la que Yamada había aparecido. Normalmente, cuanto más lejos se iba del centro de Tokio, más lento era su tiempo de respuesta. La presencia de AUX podría haber acelerado un poco las cosas, pero el héroe número 3 estaba involucrado en todo tipo de casos que no atrajeron la atención inmediata del HPSC. Creo que tengo todo lo que necesito de los estudiantes. Naomasa salió de su ensoñación cuando su compañero se levantó y empezó a recoger sus cosas mientras revisaba su celular. Por favor, avísenme si surge alguna diferencia en las entrevistas con los estudiantes heridos. ¿No quieres asistir también a esas entrevistas? A pesar de todo el esfuerzo que había hecho el hombre para entrar en esta primera ronda de informes, Naomasa había dado por sentado que estarían juntos durante todo el proceso de entrevistas. Tengo otras obligaciones que atender. Un especialista en antiteletransportación ha sido trasladado desde Fukuoka para ayudar a mejorar la seguridad en la UA. Desafortunadamente, eso tiene mayor prioridad que los informes posteriores a la acción. Eso era tranquilizador, al menos. Naomasa no lo habría admitido, pero la presencia de un grupo de villanos con un don de deformación tan poderoso era profundamente inquietante, sobre todo porque aparentemente habían elegido a la UA como objetivo. Al menos el HPSC se estaba esforzando por proteger la escuela y garantizar la seguridad de los estudiantes. Sin embargo, Naomasa no estaba seguro de qué tenían que ver las entrevistas posteriores con eso. Esperaba que el HPSC no estuviera politizando la seguridad de los estudiantes. Los héroes profesionales generalmente sabían en qué se metían, pero los estudiantes nunca lo sabían realmente. Ya habían sufrido un ataque de villanos en su primer año. No necesitaban añadirle política. Ni siquiera había pasado una semana del semestre e Izuku ya había ido 2 veces a la oficina de Recovery Girl. Claro, esta vez se debía a un ataque de un villano en el campus, algo que obviamente no era habitual, pero aún así. Era un patrón que sentía que debía romper cuanto antes. Al menos era la primera vez que despertaba allí, pues estaba demasiado herido como para salir de luz antes de desmayarse. Izuku no recordaba mucho de lo ocurrido después de que Olmig lanzara al Nomu por las nubes. La adrenalina que lo había mantenido en marcha durante la pelea en lo alto de las escaleras desapareció poco después, y el dolor de su pierna destrozada se convirtió rápidamente en su principal preocupación. Recovery Girl le había dado un beso sanador en el acto, pero la pérdida de energía al repararle la pierna y los brazos fue suficiente para dejarlo inconsciente casi al instante. Sentado en su cama de recuperación, Izuku descubrió que no estaba solo en la habitación. Mientras él estaba en la cama más cercana a la ventana, Todoroki y Awase yacían en camas más alejadas. Ambos chicos seguían inconscientes, y Awase lucía un poco más pálido de lo habitual. Aún había luz afuera, aunque el sol parecía estar poniéndose, lo que significaba que llevaba unas horas inconsciente. Esperaba que solo hubieran sido unas horas y no haber perdido más de un día. Al parecer, su despertar había hecho suficiente ruido como para alertar a Recovery Girl, quien entró en la habitación poco después de que Izuku se incorporara. Suspiró mientras se acercaba a su cama. ¿De verdad te sometiste a un gran esfuerzo, verdad? ¿Cómo te sientes, hijo? Izuku estiró ligeramente los brazos y giró de un lado a otro. A pesar de las vendas que le rodeaban firmemente, todo parecía funcionar a la perfección. Con algo más de cuidado, intentó mover la pierna, aún temeroso del dolor que lo había asaltado ese mismo día. Se sorprendió gratamente al descubrir que la pierna se movía completamente sin dolor. El don de Recovery Girl era realmente extraordinario. Por tu reacción, supongo que todo parece ir bien. Considérate afortunado, chico. ¿Qué porcentaje usaste? Con mi pierna, llegué al 100%, señora. Izuku intentó expresar cierto arrepentimiento, pero le costó. No lamentaba lo que había hecho, solo lamentaba que no hubiera funcionado. Los villanos lo amenazaban no solo a él, sino también a sus compañeros y profesores heridos, y dado que el Nomu con cara de pájaro aparentemente había derrotado a Aux, sabía que necesitaría todo el poder posible. Si el 100% hubiera sido suficiente para ayudar y no lo hubiera hecho por riesgo físico, no estaba seguro de poder perdonarse jamás. La anciana pareció captar los sentimientos de Izuku y resopló mientras le apuntaba a la cara con el extremo de su bastón. Sin mi don, hoy te habrías hecho daño grave y permanente en la pierna. Sé que fueron circunstancias inusuales, como mínimo, pero quiero dejar esto lo más claro posible.
Mantente dentro de tus límites. Solo eres un estudiante, no un héroe hecho y derecho. Peor aún, cualquier lesión permanente que acumules ahora solo empeorará con el tiempo. Suspiró, dejando el bastón con una mirada distante. No quiero ver a otro estudiante obligado a jubilarse anticipadamente por problemas persistentes de una lesión. Tenlo en cuenta, chico. Lo haré. Quizás fuera el hecho de que poseía el don de Olmig, quizás la relativa prevalencia de los dones de curación en hospitales y servicios médicos relacionados con héroes, o quizás su propia sensación de invencibilidad adolescente, pero Izuku nunca había considerado seriamente lo que significaría sufrir una lesión permanente tan pronto en su carrera. No podía prometer que nunca sobrepasaría sus límites si fuera necesario, pero tendría presentes las palabras de Recovery Girl. ¿Cómo están Todoroki y Awase? No parecían tan heridos como yo. Recovery Girl suspiró. Físicamente, no, fuiste el peor de los estudiantes. Izuku decidió no preguntar por los héroes profesionales presentes, al menos por ahora. Sin embargo, estos dos llevaron sus dones al límite. Todoroki sufría congelación aguda e hipotermia en todo el cuerpo, aunque solo su lado derecho produce hielo. Awase llevó su don al límite, hasta el punto de sufrir hemorragias craneales en al menos 2 partes. Lo miró brevemente, y su preocupación debió de reflejarse en su rostro. Ambos estarán bien, pero su curación los agotó aún más que la tuya. Eso fue un alivio. Izuku no sabía que Awase se había exigido tanto al soldar el gnomo al suelo, y se sentía un poco culpable por haber dejado que su compañero se exigiera tanto. Se esforzó por ignorar la vocecita que le decía que él habría hecho exactamente lo mismo en la situación de Awase. El hecho de haber salvado la vida de Todoroki más tarde solo le ayudó un poco a lidiar con su culpa. Ahora, si todo parece estar en orden, podré darte de baja. La escuela cerrará temporalmente para que podamos mejorar nuestra seguridad. Eso era sensato. Un grupo de villanos ya había demostrado que podía atacar el campus a voluntad. Mantener a todos los estudiantes reunidos en los dormitorios parecía una receta para el desastre. El HPSC ha enviado representantes para asegurarse de que todos tus compañeros lleguen a casa sanos y salvos. Iré a buscar al tuyo ahora. Eso era un poco extraño. Parecía muy improbable que alguien fuera atacado de camino a casa, y aunque el apoyo moral de tener a alguien contigo para asegurarte de que llegabas sano y salvo era innegable, no era algo que el HPSC generalmente considerara prioritario. Izuku seguía pensando en eso mientras se cambiaba la bata de hospital que le habían puesto por el uniforme escolar. Era mejor obligarse a pensar en las posibles razones de las acciones del HPSC que recordar lo ocurrido en el USG. El crujido del hueso, el olor a sangre, la certeza de haber acabado con una vida. No, era mucho mejor centrarse en el presente. La enfermera regresó pocos minutos después, seguida por un hombre alto de traje. Llevaba el pelo negro corto, pecas esparcidas por el rostro y una mirada que parecía observar cada detalle de la habitación a la vez. Sin embargo, algo en él, desde la forma de su rostro hasta el ritmo de sus pasos, le resultaba familiar a Izuku. Aquí está, completamente recuperado, le dijo la chica recuperadora al hombre. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro al darse cuenta de los intentos de Izuku por reconocerlo. Su voz era profunda y familiar, una que Izuku solo recordaba haber oído por teléfono. Soy yo, Izuku, tu padre. Vamos a llevarte a casa sano y salvo. Isashi sabía que no iba a poder regresar a la vida de Izuku como si nada hubiera pasado. Si sus primeras interacciones con Inko eran un indicio, tendría que esforzarse mucho para ganarse la confianza de su familia. Era de esperar después de desaparecer al otro lado del océano durante más de una década. Si hubiera sabido que Izuku desarrollaría semejante don, quizá no habría insistido tanto en conseguir el puesto en Estados Unidos. Sin embargo, no tenía sentido centrarse en el pasado. Tenía una familia con la que reintegrarse. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, durante el tiempo que fuera necesario, para demostrarles que había vuelto para quedarse. Después de todo, su hijo necesitaría una buena influencia en su vida para contrarrestar la pura tontería y el idealismo que Ua seguramente iba a inyectar en su cabeza. Como tal, sin importar cuánto quisiera sermonear a su hijo sobre todas las cosas que Ua había hecho mal que llevaron a un evento como el ataque de Usg, Isashi se mordió la lengua. No importaba que los 34 villanos tomados prisioneros después del ataque tuvieran capturas y condenas previas por héroes asociados con UA, generalmente Olmig, ni que la mayoría de ellos hubieran sido liberados debido a presiones de indulgencia a menudo encabezadas por el propio Nezu.
No importaba que OA se enfocara tanto en el entrenamiento de rescate tan pronto que sus estudiantes fueran atrapados mal preparados para un ataque villano. No importaba que la tensión entre el HPSC y OA fuera tan alta que solo se debió a la suerte que AUX hubiera estado presente y pudiera contener a los villanos antes de que Olmig pudiera llegar. Izuku no iba a escuchar nada de eso, y menos ahora, y menos viniendo de su padre recién llegado. Así que, en lugar de eso, los dos condujeron en silencio, salvo por los ocasionales murmullos de Izuku. Isashi no estaba seguro de cuándo empezó esa costumbre, pero era algo más con lo que tendría que lidiar ahora que había vuelto a la vida de Izuku. Incluso al llegar al apartamento de Inko, Izuku parecía querer fingir que Isashi era solo un funcionario más, subiendo sin decirle ni una palabra. El típico adolescente petulante. Tras respirar hondo, ignorando la ligera columna de humo al exhalar, Isashi siguió a su hijo. No recordaba exactamente el número del apartamento de su esposa, pero no le hacía falta, porque sus lamentos y llantos mientras abrazaba a Izuku podían guiarlo hasta allí desde una manzana. Ella solo se había vuelto más sensible durante su ausencia. Isashi se quedó un momento para dejarla procesar sus emociones con su hijo. Incluso si hubiera estado presente durante la última década, no habría interrumpido un momento como este. Poco después, Izuku se excusó para ir al baño, e Inko lo dejó con el acuerdo de que tendrían que conversar largo y tendido después. Sin embargo, en cuanto el chico ya no pudo oírlo, su esposa lo miró con una mirada severa en sus ojos enrojecidos. «Déjame hablar». A pesar de todos sus sollozos, su voz era firme e inquebrantable, sin lugar a dudas. Isashi no estaba de humor para intentar disuadir a su esposa de algo así, y se negó rápidamente. Al menos lo dejó quedarse durante la conversación. Le daría una buena idea de cómo había cambiado su familia en la última década. Izuku regresó y encontró a sus padres sentados en silencio en la sala, esperando a que apareciera. Su ansiedad era evidente al detenerse en seco, con la mirada fija entre sus padres. Isashi notó que su hijo parecía más preocupado por él que por su madre y tuvo que contener un suspiro. Había que lidiar con eso. Izuku, comenzó Inko, antes de mirar rápidamente a su esposo y continuar. Estamos profundamente preocupados por lo que está sucediendo en la UA. Ninguna madre quiere oír que su hijo casi muere en un ataque de villanos a su escuela. Eso no es culpa de la UA. Izuku se defendió de inmediato. No puedes intentar culparlos por lo que hicieron los villanos. Tienes razón, pero puedo culparlos por la falta de seguridad. Isashi tuvo que contener una sonrisa. A veces, Inko le recordaba por qué se había casado con ella. También puedo culparte por no contarme los peligros a los que te someten a diario. No sé de qué estás hablando, ahora esto fue interesante. ¿Así que no sabías que te rompiste el brazo antes de que empezaran las clases? Ni siquiera Isashi le reprocharía eso a la UA. Dependiendo, claro, de las circunstancias. Izuku acababa de despertar su don, así que necesariamente había una curva de aprendizaje. Sin embargo, no contárselo a su madre indicaba que había algo preocupante. ¿O que tu compañero casi se desangra en tu primera clase de heroísmo? Parte del acuerdo para dejarte ir a la UA, Izuku, era que yo pudiera ayudarte a mantenerte a salvo. No puedo hacerlo si no sé qué está pasando. Pero Recovery Girl, es cierto que la presencia de Recovery Girl permitía a la UA realizar entrenamientos más peligrosos que la escuela de héroes promedio. Cuando se molestaban en entrenar en combate, claro está. No quiero ni oírlo. Y allí estaba Inko, en pie de guerra. Me da igual a quien tengan de enfermera. Siempre existe la posibilidad de que no llegues a tiempo, o de que haya algo que no puedan arreglar. Y si a todo esto le sumamos la posibilidad de que ataquen villanos, es demasiado. No sé cómo podré lidiar contigo y con la escuela de héroes. Inko, en pie de guerra, se desvaneció en sollozos sorprendentemente rápido. Esa fortaleza que Isashi siempre había admirado seguía ahí, escondida bajo sus lágrimas. Sé que ser un héroe es peligroso. Y al parecer Izuku también había heredado algo de esa agallas. Por eso quiero serlo, para que otros no tengan que hacerlo. Si te preocupa tanto mi educación, ¿cómo te sentirás cuando de verdad sea un héroe? ¿O mentías sobre apoyarme a toda costa? Eso solo hizo llorar a Inko con más fuerza, y Isashi sintió que debía intervenir en ese momento. Hijo, creo que lo que más le molesta a tu madre es que no le cuentes todo lo que está pasando. Estoy seguro de que... Isashi no tuvo tiempo de terminar antes de que Izuku lo interrumpiera. No estás seguro de nada. Por mucho que Isashi lo intentara, no pudo interrumpir a su hijo y tuvo que aguantar el ataque verbal.
Desapareces durante 11 años y crees que puedes volver como si nada hubiera pasado. La única razón por la que regresaste es porque desarrolló un don, no creas que no lo sé. Mamá o yo te importa un bledo, aparte de cómo mi don podría ayudarte en tu carrera, así que no tienes nada que decir en esto. Había un brillo peligroso en los ojos de Izuku, y Sashi de repente fue consciente de que su hijo aparentemente había matado a un hombre ese mismo día. Había sido en defensa propia, cierto, pero el hecho seguía siendo cierto. Izuku, sigue siendo tu padre. Inko se apartó de sus sollozos para lanzarle una severa reprimenda a su hijo. No. Por primera vez esta noche, Izuku miró a Inko a los ojos con una mirada tan dura e implacable como su tono. Renunció a eso cuando nos abandonó, cuando no tenía fe en nosotros. Tú tienes fe en mí, mamá. Porque ahora mismo no me lo parece. Izuku giró sobre sus talones y regresó a su habitación. El portazo resonó por todo el apartamento, dejando a Inko y Sashi en un silencio profundamente incómodo. Mientras se prolongaba, Sashi deseó desesperadamente romperlo de una forma u otra. Decidió decir, bueno, podría haber ido mejor. En retrospectiva, fue una mala decisión. Fuera. La voz de Inko era tan intensa que rivalizaba con la peculiaridad de Sashi. Sin embargo, aún le quedaba una carta por jugar. Sé que estás preocupada por él, Inko, pero veré qué puedo hacer con el HPSC. Conozco a algunas personas que pueden ayudar y que podrían ayudar. Más que pocas, en realidad. Iba a hablar con ellas de todas formas, pero asegurarse de que Inko estuviera de acuerdo era importante por las apariencias. Ahora. Inko prácticamente le gruñó. No había mucho que pudiera decirle a eso. La sangre latía con fuerza en los oídos de Izuku, ahogando cualquier sonido salvo su propia respiración agitada. Se quedó jadeando, mirando la puerta que acababa de cerrar de golpe tras él, pero sin ver realmente lo que tenía delante. Vagamente, notó un sabor metálico, como un toque de cobre. Y por encima de todo, una docena de pensamientos sobre 2 docenas de temas se arremolinaban en su cabeza, incapaces de ser controlados. Su padre apareció de repente para recogerlo en la escuela como representante del HPSC. Su madre descubrió que él y Pony se habían lesionado durante el entrenamiento. Su padre escuchó toda la conversación y quiso intervenir y hacer de mediador. Su madre insinuó que quería sacarlo de la UA y posiblemente del entrenamiento de héroes por completo. Su padre había trabajado para el HPSC durante años y nunca se le ocurrió hablar con su hijo, quien estaba enamorado de los héroes. Su padre tuvo el descaro absoluto de pensar que Izuku estaría feliz de verlo en cualquier capacidad, especialmente después de haber aparecido justo después de que Izuku hubiera desarrollado un don. Estaba frustrado con su madre, sí, pero ya habían resuelto sus problemas antes y lo harían de nuevo. La emoción que Izuku sentía por su padre era muy diferente. Ira. Era una emoción desconocida, una que no estaba del todo seguro de disfrutar. La rabia se le clavaba en el estómago, punzadas de intenso desagrado le recorrían todo el cuerpo con solo pensar en su padre. Lo impulsaba a actuar, a cualquier acción, a liberar la tensión que se acumulaba en su interior, pero al mismo tiempo le rogaba que se quedara quieto y la avivara aún más. Si Izuku no tenía cuidado, se derrumbaría por completo. Se tambaleó hasta su escritorio, apoyándose en él con los brazos y los ojos cerrados. Respirar hondo era lo único en lo que se concentraba. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Su ira se desvaneció poco a poco, aunque Izuku no pudo precisar cuánto tiempo tardó. El tiempo se sentía como gelatina mientras se concentraba en su respiración y dejaba que la rabia se disipara. De inmediato, Izuku supo que no podría tener ni siquiera una conversación tranquila con su madre mientras su padre estuviera presente. Por desgracia, no sabía si su padre se marcharía ni cuándo, y la sola idea de abrir la puerta y descubrirlo amenazaba con reavivar la furia en su interior. Incluso si su padre se hubiera ido, seguía tan frustrado con su madre, y consigo mismo, aunque nunca lo admitiría, que cualquier conversación casi al instante degeneraría en gritos y sollozos, y no llegarían a nada. A Izuku se le encogió el pecho al pensarlo. Su madre a veces lo exasperaba con su preocupación. Siempre parecía pensar que era frágil, que su falta de peculiaridad lo hacía más propenso a lesionarse o más torpe que el niño promedio. Izuku había usado su torpeza como excusa para que ella no se preocupara por el acoso escolar una vez que se hizo evidente que las escuelas no iban a detenerlo, pero debería haber sido capaz de ver que en realidad no era torpe en casa. No tenía fe en él cuando no tenía peculiaridad, e incluso adquirir una no la había ayudado, prefiriendo volver a sus viejas preocupaciones.
Por desgracia, Izuku sabía que había metido la pata al no contarle nada sobre sus heridas o las de Pony. Sin embargo, eso no era motivo para plantear la idea de no dejarlo volver a la UA. Ahora mismo, con la rabia hacia su padre y la culpa por la USJ fuera de su control, sabía que no sería capaz de admitir sus propios errores y que probablemente se hundiría aún más. Con un suspiro, Izuku se hundió en la silla de su escritorio y empezó a preguntarse distraídamente cuánto tiempo podría quedarse en su habitación antes de que sus padres lo obligaran a irse. El hecho de que ninguno de los dos hubiera aparecido en su puerta, al menos que él recordara haber oído, inmediatamente después de irse furioso indicaba que probablemente estaban esperando a que se calmara y apareciera antes de hacer nada. Dado que tenía algo de tiempo libre, se le ocurrió una idea. Izuku sacó su teléfono y le envió un breve mensaje a Kyoka. Ella le había dicho que siempre estaría ahí para él y que sus padres eran iguales. Era hora de ponerlo a prueba. Por suerte, su apartamento estaba solo en el tercer piso, e Izuku había demostrado justo hoy que podía caer tan bajo con su don activo y aún así estar bien. Dirigiéndose a su armario, sacó un puñado de ropa limpia y la metió en su mochila. No podía escabullirse al baño a buscar artículos de aseo, y tenía que esperar que los Hir tuvieran algunos extras que pudiera prestarle. Si no, pasar un día o dos sin nada no sería el fin del mundo. Su teléfono vibró con la respuesta de Kyoka. Izuku sintió un gran alivio al leerla y ver que estaba dispuesta a ayudar. Sinceramente, no sabía qué haría sin ella. Miró a su alrededor una última vez buscando algo que le faltara, pero no encontró nada al instante. Dicho esto, Izuku abrió la ventana y se dejó caer al suelo, rodeado de relámpagos mientras desplegaba su don. Una vez en el suelo, se dirigió a la casa de Kyoka. Izuku simplemente no podía pasar tiempo con sus padres. No ahora, no en su estado mental actual. Incluso una hora después de la partida de Isashi, Izuku seguía sin aparecer. Inko sabía que si lo presionaba ahora, invadía su espacio y no lo dejaba calmarse, le costaría aún más convencerlo de que fuera honesto con ella de ahora en adelante. Sinceramente, no pretendía llegar tan lejos al hablar con Izuku, pero tampoco esperaba que Isashi estuviera allí. Su enfado con su marido, sumado a la frustración por descubrir que Izuku le había estado ocultando cosas, era una mezcla explosiva. A esto se sumaba el hecho de que la clase de Izuku había sido atacada por villanos en un asalto de gran repercusión en Olmig, y se sentía algo orgullosa de haberse contenido tanto. Si alguno de los estudiantes hubiera resultado más herido, o Dios no lo quiera, hubiera muerto, estaba segura de que estaría hablando de algo más que la simple posibilidad de sacar a Izuku de la UA. Inko aún no había aceptado que Izuku estuviera en situaciones que ponían en peligro su vida. Sin embargo, esperaba tener otros 3 años antes de tener que preocuparse de verdad por ello. Que tuvieran que decidir cómo lidiar con ellos ahora le parecía injusto en cierto modo. Sin embargo, lo único que la infundía esperanza era la naturaleza sin precedentes del ataque. Ningún villano había atacado la UA antes. Ningún villano había atacado una escuela de héroes en los últimos 20 años. All Might había dejado muy claro en el último ataque a una escuela de héroes que atacar a niños y profesores garantizaría una visita inmediata y personal del héroe número 1. Inko estaba segura de que los perpetradores serían perseguidos y arrestados en poco tiempo, y que no tendrían que preocuparse durante el resto de la educación de Izuku. Aferrándose a ese único salvavidas, Inko acababa de empezar a preparar la cena cuando el teléfono empezó a sonar. Era extraño, ya que los únicos que solían llamar al fijo eran Isashi y Mitsuki. Acababa de despedir a Isashi con instrucciones de que se mantuviera alejado, y había hablado con Mitsuki antes, cuando se supo del ataque. Descolgó el teléfono, sin saber muy bien a quién esperar al otro lado. Hola. La voz al otro lado era profunda y suave, con un ligero toque de aceite flotando. ¿Podría hablar con la señora Inko Midoriya, por favor? Sí. ¿Puedo preguntar quién llama? Me llamo Katashi y hoy soy el director de Educación y Capacitación del HPSC. Acabo de hablar con su esposo y me sugirió que la llamara para hablar sobre la educación de su hijo en la UA. Es un placer hablar con usted, señora. Isashi había dicho que tenía algunas personas importantes con las que podía obtener favores, pero esto superaba las expectativas de Inko. El placer es mío, director O. ¿En qué puedo ayudarle? Me enteré de las lesiones que su hijo y otros estudiantes sufrieron a tan solo unos días de iniciado el semestre, así como del ataque de hoy, y debo decirles que les tengo lástima a ustedes y a todos los demás padres.
Debe ser aterrador que sus hijos corran tal peligro tan temprano en su educación. Inko dejó escapar un pequeño jadeo y apenas lo notó. Por fin recibía algún tipo de validación del HPSC, alguien que parecía comprender por lo que estaba pasando. Todos los demás contactos con los que había hablado en el HPSC parecían seguirle la corriente, simplemente complaciéndola con sus preocupaciones. Los otros padres con los que habló tenían cierto grado de comprensión, pero nadie en una posición de poder. Pero ahora la persona más importante de la educación de héroes de todo el país le hablaba y realmente comprendía sus preocupaciones y ansiedades. Eso es quedarse corto, señor. Y tengo la sensación de que a la UA no le importan las preocupaciones de los padres. Sé que ha habido lesiones en los entrenamientos e incluso en el examen de admisión, pero que yo sepa, no ha habido comunicación entre la UA y los padres de los estudiantes. Sé que cuando mi hijo se lesionó en una prueba de evaluación temprana de peculiaridades, la escuela no me informó. Estoy segura de que la única razón por la que me enteré de sus lesiones hoy es porque el HPSC y la policía estuvieron involucrados. Inko no mencionó que solo se había enterado de las lesiones de Izuku porque había estado hablando con otros padres. No quería que eso perjudicara su relación con su hijo. Sospecho que puede que tenga razón, señora. Le diré que no es la única madre de la UA que me ha expresado estas preocupaciones. Desafortunadamente, la UA se está mostrando bastante obstinada en cuanto a los cambios que está dispuesta a implementar en sus políticas. Sin embargo, si tuviéramos una presión relativamente unificada de las familias de los estudiantes, creo que estarían mucho más dispuestas a aceptar nuestras sugerencias. Supongo que eso tiene sentido. Inko no tenía una mentalidad particularmente política, pero podía ver cómo la presión de los padres ayudaría a influir en la UA. Incluso si estuvieran dispuestos a oponerse al HPSC, que los padres amenazaran con sacar a los estudiantes sería algo que querrían evitar. Y creo que los padres estarían más dispuestos a aceptar las preocupaciones de otro padre que las de un burócrata distante. Eso también tenía sentido para Inko. Si hubiera recibido una llamada inesperada de algún trabajador de HPSC, incluso si se tratara del propio director o, sin haberse comunicado antes, sospecharía con razón. Entonces, ¿qué quieres de mí? Era evidente que el director la estaba presionando para que lo ayudara de alguna manera. Tengo una lista con la información de contacto de todos los padres de los alumnos de la clase 1A. Supongo que la mayoría estará dispuesta a hablar con otros padres, como usted, sobre la seguridad de sus hijos. Si por casualidad consiguiera esa lista, sin contar a los padres que ya están muy involucrados en actos heroicos, como las familias Todoroki y Yaoyorozu, quizás podría organizar una protesta de padres contra la UA. Sin duda, nuestras negociaciones serían más fructíferas. Aunque Inko nunca había sido muy extrovertida, sentía que podía hacerlo. Puede contar conmigo, señor Fantástico. Ahora tengo otras tareas que atender. Recibirá pronto un correo electrónico con la información. Gracias, señora Midoriya. Al cortarse la comunicación, la mente de Inko ya estaba a 1000 por hora intentando ponerse al día con lo que acababa de aceptar. Necesitaba un plan, algún tipo de guión con el que pudiera trabajar. No habría forma de convencer a nadie si improvisaba. Se sorprendió al oír de repente que el teléfono que tenía en la mano volvía a sonar. El número le resultaba desconocido, pero al menos local. Al principio, pensó que Isashi llamaba desde un hotel cercano para dar seguimiento a la llamada del director O. Ese pensamiento se desvaneció al oír la voz cautelosa de la mujer al otro lado de la línea. ¿Es Inko Midoriya, madre de Izuku Midoriya? Sí. ¿En qué puedo ayudarle? Me llamo Mikahiro, creo que mi hija Kyoka y tu hijo son amigos. Era inevitable que fueran más que amigos, a juzgar por cómo Izuku hablaba de ella, pero Inko ya tenía bastante con intentar que Izuku se tomara en serio su seguridad. Por suerte, conocía a su hijo. Era tan tímido y ciego a sus propias emociones que era improbable que su relación llegara a ese nivel pronto. Sí, he oído hablar mucho de tu hija, y todo bien, por supuesto. Muchísimo bien, siendo sincera. Inko solo había conocido a Hiro una vez, en circunstancias desfavorables, pero no había tenido ninguna queja seria desde entonces. Me alegro. Solo quería asegurarme de que supiera que su hijo estaba en casa y quería pasar la noche con nosotros. No, no está bien, está aquí mismo en su habitación. Inko se acercó a la puerta de Izuku y llamó, pero no recibió respuesta. Probó el picaporte y vio que no estaba cerrado con llave, empujándolo.
Un profundo suspiro escapó de sus labios al observar la habitación vacía y la ventana abierta al otro lado. ¿De verdad había saltado Izuku por la ventana solo para escapar? No importa, debió de ser obra de Isashi. Izuku no reaccionaba bien a su presencia. Supongo que debería haberlo esperado. Su padre ha estado fuera de escena durante mucho tiempo y apareció sin avisar hoy. Puedes decirle a Izuku que Isashi se ha ido, pero como ya está allí, supongo que puede quedarse a pasar la noche, claro. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien por tu parte, sobre todo después de lo que pasó hoy. Ah, sí, Hyo era una de sus compañeras de clase. Sería un buen comienzo para hablar con otros padres preocupados, como había sugerido el director O. Hablando de eso, hay algunas cosas que quería comentar contigo. Mika terminó la llamada con la señora Midoriya con un nudo en el estómago. Si la mujer expresaba sus pensamientos así y estando Izuku presente, no le sorprendería que fuera algo más que la presencia de su padre lo que había alejado al chico de su casa. Una cosa era preocuparse por la seguridad de sus hijos y el entorno en el que crecían. Otra muy distinta era socavar su escuela secundaria y emprender una cruzada para garantizar su seguridad. En algún momento, ese tipo de comportamiento solo le traería problemas a la señora Midoriya. No era que la señora Midoriya no tuviera puntos fuertes. Wa sin duda podría mejorar la comunicación con los padres de los niños heridos, si lo que dijo la señora Midoriya sobre las lesiones del examen de admisión fuera cierto. Kyoka les había contado a ella y a Kyotoku sobre sus problemas de audición después del examen, pero no había sido un daño permanente, así que no se preocuparon en absoluto. En realidad, Kyotoku estaba demasiado impresionado con que su hija hubiera derribado un robot de 10 pisos como para siquiera pensar en preocuparse. Si las lesiones más graves que requerían un don curativo para ayudar a tratarlas no se habían reportado a las familias, eso era preocupante, pero seguía sin ser motivo para iniciar una protesta parental, al menos desde el punto de vista de Mika. Mika confiaba en que su hija le avisaría cuando se lesionara durante su estancia en la UA. No había duda de que iba a ocurrir, solo era cuestión de qué tan pronto y qué tan grave sería. El entrenamiento de héroe era intenso, y el trabajo de héroe en sí era aún más peligroso. Mika y Kyotoku se habían obligado a aceptar la elección de educación de su hija mucho antes de que comenzara en la UA. Si la señora Midoriya no se reconciliaba pronto, solo se estaba preparando para más y más disgustos. El sonido de risas provenientes de la sala de estar atrajo su atención. Al asomarse a la habitación, descubrió que Izuku y Kyotoku se llevaban de maravilla. Les sonrió con cariño, y también a Kyoka, quien aparentemente se arrepentía de cada decisión que la había llevado a ese momento. Mika sabía que Kyotoku había quedado debidamente impresionado con Izuku desde la primera vez que lo visitó, y era agradable ver a su esposo ser el mismo con una amiga de su hija, en lugar de la imagen de padre severo que siempre parecía intentar proyectar. Simplemente se permitió observar y disfrutar la escena por el momento. Fue uno de esos fugaces momentos de la paternidad que la mayoría nunca llegaba a apreciar hasta mucho después de su partida. Mika y Kyotoku siempre habían intentado vivir el presente con la vista puesta en el futuro. Los niños también habían pasado por bastante hoy, así que, aunque la risa de Izuku fuera un poco forzada y las quejas de Kyoka un poco apagadas, algo parecido a la normalidad les venía bien. El timbre que anunciaba la llegada de la comida para llevar puso fin al momento. Kyoka se levantó de un salto y corrió hacia la puerta principal para evitar a su humillante padre, mientras que Kyotoku se dirigió a la cocina a preparar las mesas. Mika aprovechó el momento para acercarse y hablar en privado con Izuku. Hablé con tu madre. El chico se sobresaltó al oír las palabras de Mika. Era evidente que no la había oído acercarse. El hecho de que sus ojos estuvieran fijos en Kyoka, que se alejaba, quizá tuviera algo que ver, pensó Mika con una sonrisa burlona. Ninguno de los dos era especialmente sutil, pero por lo que ella y Kyotoku sabían, seguían afirmando ser solo amigos. ¿En serio? ¿Qué dijo? Izuku se armó de valor para lo que su madre le había dicho a Mika, ¿y acaso no decía eso mucho sobre su relación? No le correspondía a Mika involucrarse en la relación de otro padre con su hijo, pero era bastante obvio que Izuku necesitaba apoyo donde pudiera conseguirlo. Dijo que podías quedarte a pasar la noche. A Mika le alegró verlo relajarse mucho. También dijo que tu padre volvió a la vida de repente, y que probablemente eso tenga algo que ver con esto. Esto provocó una respuesta más contenida del chico, con una vacilación evidente antes de un pequeño asentimiento. Sé que no significa mucho, pero al menos sé por lo que estás pasando.
Mi relación con mi padre es tensa, como mucho. Si alguna vez quieres hablar, con gusto te escucharé. Sobre eso o cualquier otra cosa que te preocupe de tus padres. Gracias, señora Hid. Izuku parpadeó rápidamente mientras miraba a Mika de reojo. Obviamente, había algo más de lo que no quería hablar, pero ella no iba a presionar. Todavía. Lo tendré en cuenta. Hubo una pausa significativa mientras Mika consideraba sus siguientes palabras con detenimiento. También deberías saber que tu madre está preocupada por tu seguridad en la UA. Habló rápidamente para evitar los comentarios obvios de Izuku. Tan preocupada que está intentando reunir a algunos padres para una protesta. Lo que fuera que hubiera intentado decir se le murió en la lengua, mientras miraba a Mika con evidente confusión. Kyotoku y yo discrepamos fundamentalmente con ella en varios puntos. Solo quería asegurarme de que supieras que tú y Kyoka nos tienen de su lado. Mika levantó la vista para ver a su hija caminando hacia la cocina con la comida para llevar en las manos, e Izuku siguió su mirada. Nos tienes de tu lado en esto y en otros aspectos también. Izuku no respondió, pero sus mejillas, que se enrojecían rápidamente, le dejaron claro que había entendido su mensaje a la perfección antes de apresurarse a ayudar a Kyoka con la comida. Fue un poco más directo de lo que a Mika le gustaba, pero ya estaba harta de que ambos bailaran juntos. Kyoka no podía dormir. Habían pasado demasiadas cosas hoy, y eso fue antes de que Izuku le enviara un mensaje pidiéndole un lugar donde pasar la noche tranquila, y ella tuviera que pasar quizás una de las noches más incómodas de su vida. No por nada que Izuku hubiera hecho, al menos no intencionalmente, sino por las miradas que sus padres le lanzaban a ella y entre ellos. Estaba harta de eso de las otras chicas de la escuela y había pensado que, como mínimo, tendría un respiro quedándose en casa. No poder dormir no era algo muy común para Kyoka. Normalmente, si le costaba conciliar el sueño por estar atrapada en su mente, podía reflexionar sobre la música, encontrar una o dos canciones que le hubieran interesado últimamente, repasarlas mentalmente y pensar en cómo podría cantarlas o tocarlas ella misma. Eso no estaba funcionando esa noche. Cada vez que intentaba apartar la vista de lo sucedido en el USG, se encontraba concentrada en el chico de pelo verde que dormía, presumiblemente, en la habitación de invitados, justo al otro lado del pasillo. Si intentaba desviar su atención de Izuku, de repente se encontraba de vuelta en el USG, mirando fijamente a uno de los tres Nondus que habían intentado matarlos o al villano de pelo azul que se había cubierto de manos humanas. Si intentaba pensar en algo que no fuera el USG, inevitablemente terminaba pensando en Izuku durmiendo bajo el mismo techo que ella y maldiciendo el hecho de que toda la casa estuviera insonorizada debido a sus peculiaridades y las de su madre. Kyoka decidió que no llegaría a ninguna parte quedándose en la cama, dándole vueltas a temas en los que no quería pensar demasiado. Al revisar su teléfono, descubrió que era poco después de medianoche y suspiró antes de levantarse. Tenía sed, y pensó que simplemente levantarse, moverse un poco e ir a la cocina por un vaso de agua la ayudaría a despejarse y calmar los nervios. Todas las luces del segundo piso estaban apagadas y Kyoka no oía nada en el pasillo. Incluso con la insonorización, solía oír las conversaciones de la habitación contigua si se esforzaba. Por lo tanto, la conclusión natural para Kyoka fue que todos los demás en la casa dormían. Se equivocaba. Al parecer, Izuku también estaba despierto, si el hecho de que lo sorprendiera buscando un vaso de agua en la cocina, a oscuras, era una indicación. En cuanto encendió la luz, se quedó paralizado. Sus ojos verdes brillaron con la repentina luz, casi como si pensara que ella no lo había notado. Supongo que no soy la única que no puede dormir. Kyoka pasó junto a Izuku, que seguía congelado, para servirse un vaso de agua. ¿Quieres uno también? El leve reconocimiento bastó para que su amiga se pusiera en marcha de nuevo. Sí. Lo siento, Kyoka, no quería despertar a nadie, así que intentaba hacer mucho silencio. Entonces me di cuenta de que no sabía dónde guardaba nada. No te preocupes, Green, mi madre hizo insonorizar este lugar hace años. Ah, eso tiene sentido. Kyoka le entregó un vaso de agua antes de llenarse uno ella misma. Izuku había vuelto a sumirse en el silencio, mirando el agua en sus manos. Sin embargo, no era un silencio cómodo. Había vivido suficientes momentos así con Izuku como para notar la diferencia. Parecía ansioso por algo, respirando agitadamente y con dificultad. Si Kyoka era sincera consigo misma, ella también estaba ansiosa. ¿Quieres hablar de ello?
Izuku levantó la cabeza de golpe ante sus palabras, con las emociones reflejadas en su rostro a una velocidad que Kyoka no podía seguir. Al final, se decidió por la determinación. Esa era una de las cosas que ella admiraba de él. Su inagotable motivación y determinación. Bueno, podemos hablar de al menos una cosa que me preocupa. Se alegró de que Izuku se tomara el tiempo necesario para encontrar las palabras. ¿Hablaste en serio de lo que dijiste en el Ushoi? Su tono de voz era tenso, casi quejumbroso. Simplemente lo seguí en el momento, pero no puedo sacarme de la cabeza lo que dijiste. ¿Te refieres a después de que todos los demás hubieran evacuado? Un asentimiento. Lo decía en serio, Izuku. Había tenido mucho tiempo para pensarlo después de que todos hubieran evacuado, y esperaba que Izuku hubiera captado lo que decía. Se le llenó el corazón al saber que lo había hecho. ¿De verdad te importo tanto? La desesperación en su voz la conmovió profundamente. Sus amigos debían tener razón, si le costaba tanto creer que alguien se preocupara por él. Izuku, conocerte fue una de las mejores cosas que me han pasado en la vida, y no quiero que te pase nada malo. Podía sentir un rubor cubriendo sus mejillas, y podía ver una aflicción similar en Izuku también. Yo tampoco quiero que te pase nada, Kyoka. Kyoka se habría desmayado al oírlo decir eso. Vaya, si eso bastaba para enfadarla, lo sentía fatal. Estaba feliz de poder hablar finalmente con él sobre esto antes de que la sorprendiera. Lo siento. ¿De qué carajo tienes que disculparte, Green? No pudimos disfrutar de nuestra relajante sesión de improvisación esta noche. Aunque supongo que ninguno de los dos esperábamos que Wa nos mandara a casa esta noche, ni que mi papá apareciera de la nada. Izuku la iba a matar si pensaba que se molestaría por eso. Y a pesar de las miradas cómplices de sus padres toda la noche, había sido divertido pasar el rato con Izuku. Sin embargo, más privacidad sería mejor en el futuro. Por varias razones. En serio, Green, no es tu culpa. Tendremos que compensarlo en el futuro. Kyoka mantuvo la voz suave y sus auriculares tranquilos, pero en su interior le daban vueltas. Tenía algunas ideas particulares sobre cómo podrían compensarlo. Bueno, Izuku se quedó en silencio por un momento, sus mejillas se pusieron de un rojo brillante mientras lo hacía. Parece que tienes una idea, Green. Si estaba dispuesto a hablar de ello, probablemente era algo en lo que había invertido mucho. Y si lo había invertido mucho, probablemente era una buena idea. Estaba pensando que se supone que hay un concierto de Lightning Nine en Tokio el próximo fin de semana. No sé cómo será la escuela entonces, pero sería divertido ir. Contigo. Si quieres. Sé que no son tus favoritos, pero estaba bastante seguro de que te gustaban. Y si no quieres ir, podemos buscar otro momento, pero espero que quieras ir. Izuku estaba divagando en ese momento, pero la ansiedad se acumulaba en el pecho de Kyoka, algo que necesitaba controlar. Lo interrumpió y le preguntó en voz baja. Green, ¿me estás invitando a salir? Por un momento, Izuku la miró fijamente, moviendo la boca sin emitir sonido alguno. Finalmente, se recompuso y logró responder. ¿Sí? O sea, si quieres, podríamos hacerlo como amigos. Sé que probablemente, volvía a divagar, pero se interrumpió al oír su risa. Ella supo que tenía que hablar cuando la esperanza en su rostro empezó a desvanecerse. No puedo creer que me hayas ganado. Una vez más, Izuku se quedó sin palabras, mirando a Kyoka como si no entendiera nada de lo que había dicho. Pero, ¿qué? Kyoka volvió a reírse entre dientes antes de responder, asombrada por la facilidad con la que hablaba de esto. Probablemente era el cansancio del día, pero se sentía bien poder finalmente hablar de todo esto abiertamente con Izuku. Yo también iba a intentar encontrar un momento para invitarte a salir. Pensé en aprovechar nuestra sesión de improvisación de esta noche, pero hoy nos descolocó un poco. Y ahora te me adelantas. Y pensar que me preocupaba que no estuvieras interesado. Pero, tú, realmente, Respira un poco antes de desmayarte, Green. ¿De verdad es tan difícil de creer? Izuku respiró hondo antes de responder. O sea, ¿sí? Kyoka soltó una carcajada y puso los ojos en blanco, pero Izuku continuó sin hacer nada. Soy yo, simplemente, de siempre, y nunca he tenido citas, y no tengo ni idea de lo que hago ¿Y yo? Yo tampoco he tenido una cita, Green. Izuku lo pensó un momento, pero no se le ocurrió ninguna respuesta. ¿Qué tal si lo llamamos una cita de práctica? Si por alguna razón alguno de los dos cambia de opinión después, podemos volver a ser amigos. ¿Trato hecho?
Pensó un momento antes de que la familiar determinación se reflejara en sus ojos. Trato hecho. ¿Y Kyoka? Sí, verde. No voy a cambiar de opinión. Kyoka no creía que alguna vez superaría escuchar la voz llena de confianza de Izuku diciéndole cosas así. Su pecho rebosaba de felicidad mientras sus mejillas recuperaban su brillo radiante. Solo pudo decirle un simple gracias. El silencio volvió a caer entre ambos, pero esta vez mucho más cómodo. Mucho más parecido al que habían experimentado durante su entrenamiento, pero con un toque diferente. Una sensación agradable y cálida brotaba en su interior, incontrolable, al pensar que realmente tenía una cita con Izuku. Kyoka esbozaba una leve sonrisa que no podía reprimir. Una rápida mirada a Izuku le mostró una sonrisa similar, compensada por una mirada de incredulidad abismal. Si no creía lo que acababa de hacer, o si Kyoka había accedido, era una incógnita. Conociéndolo, probablemente eran ambas cosas. Kyoka no estaba segura exactamente de cuánto tiempo pasó, pero finalmente Izuku rompió el silencio con una carcajada antes de preguntar. ¿Soy solo yo? ¿Eso también te agotó mucho? Tan pronto como dijo eso, un bostezo amenazó con romperle la mandíbula a Kyoka, pero ella trató de contenerlo. No, a mí también me costó mucho. El bostezo por fin se soltó y ambos se echaron a reír. Miró el reloj y se sorprendió de lo tarde que se había hecho. Deberíamos intentar dormir un poco. Es casi la 1 y no deberíamos aflojar en el entrenamiento mañana solo porque no tenemos clases. Sí, y tendré que ir a casa a hablar con mi madre. Y probablemente con la policía también. No tengo ningunas ganas de hablar con mi madre. Siempre es una batalla que se dé cuenta de que voy a ser un héroe, piense lo que piense. Al menos tu papá no estará allí. Kyoka intentó distender un poco el ambiente, señalando que no sería tan malo como temía. También extendió la mano para tomar la suya, dándole un apretón que esperaba tranquilizarla, descubriendo que el cansancio aún le daba el coraje que no estaba segura de haber tenido en otras circunstancias. Izuku respondió al instante. Me parece bien. Izuku tarareó, considerando su comentario. Por suerte, buena parte del estrés que cargaba sobre sus hombros se evaporó. Los dos siguieron tomados de la mano durante todo el camino de vuelta a sus habitaciones en el segundo piso. Kyoka se dio cuenta de que realmente no quería soltarse. Pensamientos preocupantes sobre lo que podría haberle sucedido a Izuku en el Uso danzaban en los márgenes de su mente. Ambos habían estado terriblemente cerca de la muerte varias veces, pero siempre era Izuku lanzándose a la pelea una y otra vez lo que le venía a la mente. Él intentó separarse y dirigirse a la habitación de invitados, pero ella lo sujetó con más fuerza para que no se moviera. Green, ¿puedes dejar la puerta abierta esta noche? No puedo oír lo que pasa ahí dentro debido a la insonorización si la cierras. Me ayudará a dormir mejor si puedo oírte. Claro, Kyoka. Su sonrisa, suave y personal, casi la dejó sin aliento una vez más. Buenas noches. Le soltó la mano y desapareció en la habitación de invitados, dejando a Kyoka sola en el pasillo, mirándolo fijamente. Buenas noches, Izuku. Después de un día terrible, ambos necesitaban una buena noche. Y Kyoka estaba segura de que acababan de tenerla.